Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 27 de abril de 2022 y hoy vamos a hablar del coste cognitivo de tareas que en principio no nos ayudan para nada y el impacto energético que pueden tener a lo largo del día en nuestra, energía o capacidad para poder seguir adelante en nuestros proyectos. Me explicaré. A lo largo del día vamos a suponer que nosotros hemos hecho nuestra planificación diaria de las cosas que queremos hacer. Podemos haber aplicado un método como time blocking y nos hemos puesto en nuestro calendario, pues una serie de bloques de tiempo que especifican 3 o 4 tareas principales o cosas que queremos conseguir ese día. Es decir, podemos haber hecho la planificación mediante ese método, o quizás nosotros estamos utilizando GTD y ya tenemos alguna idea de lo que queremos hacer ese día, o hemos utilizado cualquier otra metodología, pero en cualquier caso ya tenemos una cierta planificación para ese día. Entonces, vamos a suponer que, empieza ese día y, por simplificar mucho la cosa, queremos realizar 3 tareas diferentes. Cada una de ellas nos va a llevar en promedio unas 2 horas. Vamos a hacer ese supuesto. Nuestra jornada laboral consta de 8 horas y hemos, reservado tiempo o queremos reservar tiempo o asignar tiempo de 2 horas para cada una de esas tareas y al ser 3 tenemos un total de unas 6 horas. Entonces, normalmente nuestros planes, porque eso es un plan, se puede ver interrumpido a lo largo del día por muchísimos factores externos. Puede pasar cualquier cosa, tenemos que tener siempre en cuenta que la planificación es una intención nuestra de conseguir ciertas cosas, pero que la realidad puede venir luego y rompernos ese plan de manera total, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa es la realidad, efectivamente. No podemos forzar a que pasen las cosas como nosotros queremos, pero siempre tenemos que tener en cuenta una planificación. Porque si nos vamos de un extremo de total planificación a una planificación totalmente ausente, pues ahí podemos tener o nos puede costar muchas veces el conseguir nuestros objetivos. Pero lo que quería especificar hoy es que a la hora de conseguir esa planificación que nos hemos propuesto, siempre es muy difícil conseguir el 100% de lo que nos hemos propuesto, hay que ser también conscientes de ellos y muchas veces esa planificación se puede ver interrumpida o se puede ver obstaculizada por múltiples factores y esos factores pueden ser por una parte tanto externos como internos. Externos son todas aquellas cosas que no dependen de nosotros y que nos afectan y nos interrumpen esa planificación. Por ejemplo, estamos en una oficina, estamos sufriendo interrupciones todo el rato por causas que quizás no podemos controlar, pues entonces ahí no podremos hacer en principio nada. Sí que podemos estudiarlas y ver si a largo plazo podemos influir de alguna manera en ellas, etcétera, pero hay muchas razones externas que no van a influir. O puede que en nuestro trabajo aunque hayamos planificado de esa manera, nos venga inmediatamente una serie de tareas que tenemos que hacer y las cuales no hubiéramos planeado, nos viene un nuevo cliente, nos viene de repente una oportunidad maravillosa para explorar, etcétera, etcétera. Pero creo que se ve la idea de que hay muchos factores que no podemos controlar. De los que queremos hablar hoy son de todos aquellos factores internos que sí que nos van a afectar
a nuestra productividad y de los cuales ya nosotros somos ya 100% responsables. Y entonces, uno de los que quería traer hoy a colación, que pienso que se le da poca importancia, es el factor interno que afecta de manera decisiva nuestra planificación y que está relacionado con el coste cognitivo. Y que ese coste cognitivo nos puede afectar de una manera oculta, pero con gran peso a nuestra planificación, porque afecta directamente a nuestra energía. Bien, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues seguimos con ese supuesto. Tenemos 3 tareas de 2 horas cada una que queremos hacer. Tenemos nuestra planificación y entonces empieza el día. Y decimos, bien, pues antes voy a leer el periódico, antes voy a hacer un puzzle. Conocéis, por ejemplo, estas aplicaciones Wordle o como se llama. O voy a hablar con alguien, o voy a ver un vídeo en YouTube, o voy a hacer alguna tarea, digamos, intelectual antes de ponerme manos a la obra. Entonces, o voy a leer unos emails, o voy a escribir unos emails a unos conocidos, es decir, cosas que no tienen que ver nada con esas 3 tareas de 2 horas que nos hemos propuesto para realizar en el día de hoy, pero que al final y al cabo son tareas que tienen un coste cognitivo que no podemos despreciar. Es decir, el hacer esas tareas, el hacer ese puzzle, el ver ese vídeo de YouTube, el escuchar ese podcast, el hablar con esas otras personas, etcétera, todo ello va a depender muchísimo, pero en cualquier caso no debemos olvidar que eso va a tener un coste cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que de todas esas tareas tenemos que diferenciar de manera muy clara aquellas que, 1, van a tener un coste cognitivo elevado y 2, no están alineadas con nuestros objetivos, con lo que tenemos que hacer. Es decir, por ejemplo, imaginaos que por lo que sea, hablando de ese puzzle Wordle, supongo que conocéis la aplicación, pero si no la conocéis, es una especie de pasatiempo en el que tienes que adivinar una palabra y vas probando con letras, etcétera. Entonces, primero, si nos picamos mucho y dedicamos 1 hora a esa tarea, primero, esa tarea no va a tener ningún impacto en nuestro trabajo, no está relacionada con nuestros objetivos, probablemente. Y segundo, va a tener un coste cognitivo alto en el sentido de que requiere mucha energía por nuestra parte, de dedicar recursos de pensamiento, de ponernos a hacer esa tarea. Y lo que está oculto, el impuesto que tiene esta tarea, es que nos va a consumir energía. Parece que no, pero estamos hablando de una simple tarea que nos va a consumir un poco de energía. Lo que pasa es que cuando realizamos esa tarea al principio del día, pues no valoramos o no le damos la suficiente importancia a la energía que nos pueda consumir. Pero tiene un coste energético determinado, un coste cognitivo. Debemos tener cierta concentración, debemos tener cierta energía para poder realizarla. ¿Y dónde está aquí el problema? Pues el problema está en que si este mismo coste de una tarea que no está relacionada con nuestro trabajo o objetivos, lo asignamos o nos sucede no con una tarea, sino con 2, 3, 4, 5 o 6 a lo largo del día, lo que va a pasar es que primero, por una parte, nuestra energía va a ir mermando por el coste cognitivo que tiene el realizar estas tareas, y luego además, por otra parte, lo que va a poder pasar también es que esas 3 tareas de 2 horas cada una que queríamos realizar no las vamos realizando, y el no realizarlas nos vamos dando cuenta de que no estamos avanzando en nuestros proyectos, y eso tiene a su mismo tiempo un coste anímico negativo en nuestra productividad. Entonces, en resumen, deberíamos ser conscientes del coste cognitivo aparentemente oculto, o ese impuesto de energía que tienen muchas tareas aparentemente inofensivas que se nos presentan a lo largo del día, y ser conscientes al menos de que nos pueden consumir energía, y al fin y al cabo también es un dinero, y también apartarnos de nuestros objetivos. Entonces, en resumen, ser conscientes del coste cognitivo oculto de muchas de las cosas que hacemos a lo largo del día. Y una de las maneras para ser consciente es llevar un diario, por ejemplo, o hacer una revisión final a lo largo del día cuando ya terminamos nuestro trabajo, y apuntar aquellas tareas que pensamos que no nos han servido para nada y nos han consumido energía, para que luego más tarde, si nosotros a lo largo de una semana
luego nos sentamos el viernes, hemos escrito esa revisión, esas tareas que a lo largo de cada día pensamos que nos han quitado energía o que han tenido un coste cognitivo elevado, pues si las procesamos todas esas notas, quizás podamos ver un patrón y en el caso del Wordle diríamos, vale, bien, pues he dedicado todos los días 30 minutos a jugar a esta aplicación. ¿Me ha reportado algo? No. ¿Siento que me haya podido consumir mucha energía? Sí. ¿Me ha apartado de mis objetivos? Pues ya tengo que considerar si lo ha hecho o no. Y entonces a partir de ahí ya concluiría si debo evitar totalmente esa tarea o no debo evitarla y realizar un plan de acciones en torno a ello. Entonces esa sería un poco la idea, tener en cuenta siempre el coste cognitivo oculto que pueden tener todas las tareas que realizamos a lo largo del día y que nos pueden afectar considerablemente a alcanzar nuestros objetivos y pueden afectar a nuestra productividad. Bueno, pues lo dejo aquí. Escuchar este podcast también puede ser una tarea cognitiva con un coste energético determinado. Si el contenido no te interesa o no te sirve para nada, también lo tienes que tener en cuenta. Todo va a depender de los proyectos que tengamos cada uno, de nuestros objetivos, así que es importante que lo consideres. Pero bueno, en cualquier caso, que tengas un maravilloso miércoles y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial,
porque el tema de divulgación académica industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.